Buen día, soy el doctor Florentino Michel Hernández, coordinador del programa de PASIA en la región sanitaria número 8. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de vacunación en la mujer embarazada, el cual es un grupo blanco en nuestro programa de vacunación universal, teniendo como principal objetivo aumentar la inmunidad en nuestra población. Por ende, vamos a tener una reducción en las enfermedades prevenibles por la misma vacunación, pudiendo controlar, mitigar e incluso eliminar algún tipo de enfermedad como lo hemos tenido hoy en día gracias al sistema de vacunación universal, tendiendo como grupo blanco a nuestros pediátricos, nuestros adultos mayores y las embarazadas, que es el tema que vamos a tocar hoy. La vacunación en el embarazo, como su objetivo primordial durante la gestación, es evitar infecciones durante el embarazo que puedan dañar o afectar tanto a la madre como al producto. Es por ende que en cada consulta de control prenatal debemos de revisar la cartilla nacional de salud. ¿Por qué? Porque gracias a esta cartilla vamos a tener un mejor control o una mejor vigilancia para que nuestros pacientes tengan sus esquemas de vacunación completos. Hago hincapié en esto porque hay vacunas que se van a poder aplicar durante el embarazo, o hay vacunas que va a necesitar la mujer que no se pueden aplicar en el embarazo, y esas se deben de poner un mes antes o incluso con mucho más tiempo para poder evitar complicaciones o reacciones adversas de dichas vacunas. Como tal, sabemos que hay varios tipos de vacunas. Ahorita vamos a ver más adelante las vacunas inactivadas. Estas se pueden administrar antes o durante el embarazo. Al contrario que de las vacunas vivas, estas se deben de aplicar un mes o más antes del embarazo. La vacunación de la madre durante el embarazo debe de completar su esquema 15 días antes del nacimiento o incluso un poco más, con el fin de tener una mejor protección o tengan mayor porcentaje de protección al tener el evento obstétrico. Tenemos vacunas bacterianas, las cuales pues tenemos de células completas, tenemos toxoides, tenemos de polidesacáridos, acelulares, las cuales, como les comentaba, las que son inactivadas o no vivas, esas son las que pueden aplicarse durante el embarazo. En las vacunas virales tenemos las unitarias, que son las vivas atenuadas, o las inactivadas subinmunitarias, y tenemos las que son múltiples, doble viral, triple viral, etcétera, las cuales estas pues no se pueden aplicar en las mujeres embarazadas. Y pues entrando al tema, tenemos como principal vacuna, o la que mayormente se aplica en las mujeres embarazadas, tanto la tétanos o una vacuna relativamente nueva, la TDPA, las cuales ambas, como ya les comentaba, nos van a proteger sobre el tétano neonatal y materno. La TDPA es mismamente el toxoide diftérico que nos va a prevenir contra la difteria, y esta nueva fracción acelular de pertussis que va a proteger contra la bacteria Bordetella pertussis, la cual es causante de la tosferina. Como es bien sabido, en todas nuestras vacunas pues se debe de conservar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados para tener una buena calidad de la vacuna. Tiene una eficacia del 100% según la literatura, siempre y cuando tengan su esquema completo. Cuando presentan únicamente 2 dosis del biológico,
puede llegar o alcanzar hasta un 80% de eficacia. Conforme a los esquemas, pues tenemos varias tipos de esquema. El primero, en embarazadas con esquema completo de tétanos, o sea, hace su esquema primario de 5 dosis o 3 dosis de TD. Por eso hay que revisar también sus cartillas nacionales de vacunación desde la infancia. Entonces, si es una embarazada que tiene sus esquemas completos, a partir de la semana 20 gestacional, preferentemente de la semana 27 a la 36, se va a aplicar la vacuna de TDPA. En embarazadas que no tienen su esquema completo de TD o que no lo tienen documentado, se van a administrar 3 dosis del toxoide tetánico, y a partir de la semana 20 o 27 se va a aplicar únicamente la dosis de TDPA. En embarazadas con esquema incompleto se va a aplicar una dosis de TDPA a partir de la semana 20, mayormente de la semana 27 a la 36, y se va a completar el esquema de TD de acuerdo a sus dosis faltantes, respetando los intervalos entre dosis. Y en embarazadas con heridas contaminadas, se deben aplicar las pautas recomendadas referente al esquema de protección, a un esquema completo, siempre y cuando también considerando que a partir de la semana 20 se debe de aplicar la dosis de TDPA. Indicaciones de esta vacuna, pues obviamente para tener una inmunización activa contra difteria y tétanos, para iniciar o completar esquemas en embarazadas, adolescentes y personas adultas o personas con lesiones u heridas expuestas al tétanos. Contraindicaciones de esta vacuna: que se conozca una reacción alérgica grave o anafilaxia a una dosis previa a la cual se le aplicó. Un dato importante: la vacuna TDPA se debe de aplicar en cada embarazo nuevo, esto debido a que su periodo de efectividad es muy corto, por eso lo recomendable es aplicarla en cada embarazo. Otra contraindicación de la vacuna: no se debe aplicar en menores de 7 años de edad. Esto porque debido a que deben de tener esos niños menores de 7 años sus esquemas completos. Que también se conozca un antecedente de reacción tipo Artus con una dosis previa de la vacuna que contenga toxoide diftórico o tetánico. En este caso se tiene que diferir la vacunación por lo menos 10 años a partir de la última dosis. Precauciones que se deben tener: que haya algún padecimiento agudo, alguna infección, fiebre, algún cuadro grave, que haya algún antecedente de síndrome de Guillain-Barré durante las 6 semanas después de haber aplicado una dosis del biológico. Esto porque hay reportes que ha habido casos que posterior a la vacunación de un biológico, como el caso de TD, presentó síndrome de Guillain-Barré un pacientito, pero lo característico de estos cuadros que se presentaron 8 semanas después de haber aplicado el biológico. Entonces por ahí está en duda en si sí o si no. La reacción de Artus es como tal una hiperemia, una reacción ahí en la zona de aplicación, la cual es proceso inflamatorio, no tanto como una reacción alérgica, pero que se puede presentar en ese tipo de vacuna. Otra vacuna, la antiinfluenza estacional o de influenza, como coloquialmente la conocemos, pues esta se va a aplicar en nuestros pediátricos, nuestros adultos mayores y las mujeres embarazadas o personas con alguna enfermedad crónica degenerativa, llámese cardíacas, renales, diabetes, etc. O en personas que estén inmunocomprometidas, VIH, TB, las cuales puedan presentar complicaciones graves en enfermedades respiratorias altas o bajas que se puedan poner o empeorar en los cuadros clínicos. Esta vacuna es una preparación de virus de influenza tipo A y tipo B producida en huevos embrionarios de gallina o en cultivos celulares.
Como tal, como todas las vacunas, se debe de conservar una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. La eficacia de la vacuna varía de acuerdo al tipo de vacuna que se tenga, si es inactivada o de virus vivos. La que tenemos aquí en México es una vacuna inactivada, las cuales pues tiene mejor protección. Esto es un evento prevenible a medir como tal, o la principal finalidad de la vacuna es disminuir o prevenir las infecciones que causa este virus, las hospitalizaciones, muertes o las atenciones en nuestros primeros niveles o segundos niveles, lo cual pues va a mejorar las condiciones de salud en la persona vacunada. Contraindicaciones de esta vacuna en lactantes menores de 6 meses que hayan tenido alguna reacción alérgica grave a una dosis previa o que sean alérgicos a la proteína del huevo, recordando que esta es una vacuna que se hace a partir de los embriones del huevo. Precauciones que debemos de tener, igualmente algún padecimiento agudo grave con o sin fiebre. Igualmente, alguna persona que haya presentado un síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas después de una dosis previa de la influenza. Personas con antecedentes de presentar solo urticaria o ronchas en el área de exposición o al huevo podrían recibir la vacunación con precauciones de seguridad. Esto son como excepciones en personas que son asmáticas, inmunocomprometidas o que presentan estas reacciones leves, pues hay que ver el riesgo-beneficio, y más en estos tiempos como fue la pandemia del COVID. Otra vacuna es la vacuna para prevenir el virus de la hepatitis A, la cual es el tipo que tenemos autorizada aquí en México. Son vacunas de virus inactivados, la cual se puede aplicar, y lo que contiene esta vacuna son células diploides humanas que se propagan en fibroblastos humanos, y los virus de hepatitis A son purificados e inactivados, absorbidos con un ayudante de hidróxido de aluminio. Hay presentaciones pediátricas y hay presentación para adultos. Igualmente tenemos que tenerlos en una conservación de 2 a 8 grados centígrados. Tiene una eficacia del 100%. Las dosis es de 0.5, dosis única, como lo sabemos, en niños de 1 a 18 años, y en mayores de 18 años, ya en la etapa adulta, 1 mililitro. Las indicaciones: esta vacuna son contados los casos que se pueden poner en mujeres embarazadas. Esta se usa con la finalidad de aplicarla en mujeres que vayan a estar en zonas de riesgo o en zonas donde tienen un alto índice esta enfermedad. Son a las embarazadas que se les va a aplicar ese tipo de vacuna, como otra que vamos a ver más adelante. Contraindicaciones y precauciones: igualmente alguna reacción alérgica grave tipo anafilaxia a una dosis previa de este biológico, edad menor de 1 año, una enfermedad aguda, con o sin fiebre. Si sobrepasa el riesgo de adquirir la infección en mujeres embarazadas, se deberá proteger por el mayor beneficio que ofrece la vacunación. Como tal, siempre viendo más el beneficio que el riesgo. Otra parecida, la aplicación a esta misma, es la vacuna antimarílica, que es la fiebre amarilla. Todas las vacunas contra la fiebre amarilla que se fabrican actualmente son de vacunas de virus vivos atenuados, pero como les comentaba, esta vacuna se va a aplicar únicamente en una mujer embarazada que va a viajar a un lugar donde hay un alto índice o prevalencia de la fiebre amarilla. Centro, Suramérica, África, etcétera, es donde se va a aplicar esta vacuna. La conservación igualmente de 2 a 8 grados centígrados. Se debe de proteger a la luz solar.
Tiene una eficacia del 99% al cabo de haber pasado un mes. La protección conferida dura por lo menos de 20 a 35 años y probablemente para toda la vida. La dosis que se debe de aplicar es de 0.5 mililitros como dosis única. Las indicaciones, como les comentaba, siempre que esté indicada, se recomienda la vacunación de las embarazadas y las mujeres lactantes que estén por viajar a zonas endémicas de forma impostergable. Esto debido a la alta prevalencia que tiene esta enfermedad en esas zonas. Se aplica a personas mayores de 9 meses de edad y mayores que viajen o viven en zonas de riesgo. Contraindicaciones y precauciones que se deben de tener con esta vacuna, como todas: alguna reacción alérgica grave a una dosis anterior, que incluye alergia grave a la proteína del huevo, que su estado inmune esté muy bajo a menores de 6 meses de edad, y alguna enfermedad moderada o grave con o sin fiebre. Se debe de aplazar la vacunación. Una vez que pase este periodo ya se puede aplicar. Otros tipos de vacunas que se tienen en nuestro Sistema Nacional de Salud que se pueden aplicar en la mujer embarazada, pero en ciertos casos tenemos la virus de hepatitis B, la anticolérica, la vacuna antirrábica o inmunoglobulina, las cuales se pueden aplicar sin problema, pero siempre y cuando, en este caso la antirrábica o inmunoglobulina, la paciente haya tenido alguna afectación o alguna agresión por parte de algún animalito que por ahí esté probablemente sospechoso de rabia. Se tiene que aplicar. Hoy en día las vacunas de COVID-19, todas las marcas en todas sus presentaciones se pueden aplicar en la mujer embarazada, y con mayor razón porque en el año anterior, en el 2021, la primera causa de muerte materna fueron las complicaciones del COVID. Gracias a la vacunación ya se logró bajar esa incidencia y tenemos protegidas a nuestras mujeres. También otro tipo de biológico son todos los fagoterápicos. Todos los fagoterápicos que maneja el sector salud, se hace el alacramín para una picadura de alacrán, el coralmín, o que es para la serpiente de coralillo, la antibipimín, que es para cuando son de serpientes de cascabel, o incluso los antiarácnicos, que es el Alacramín Plus, cuando tienen alguna mordedura por alguna araña. Son otros tipos de vacuna o biológico que se pueden aplicar sin problema a nuestras mujeres embarazadas. Entonces, como tal, es un tema importante saber qué tipo de vacunación se le puede aplicar a nuestras mujeres embarazadas, porque desgraciadamente ha habido casos en el cual no cuentan con su esquema completo, y es importantísimo para proteger tanto a la madre como al producto, al bebé, para poder tener un embarazo con un buen control y pues el resultado también sea satisfactorio para el binomio. Un dato que les quiero agregar, que muy probablemente por ahí se están preguntando: si les comenté que las vacunas de virus vivos atenuados no se deben de aplicar en las mujeres embarazadas, pero con la de la fiebre amarilla, la antiamarílica, se hace una excepción. ¿Por qué se hace esta excepción? Porque esta enfermedad presenta muchas complicaciones graves. Alrededor de un 15 o 20% de las personas que se vayan a contagiar o contraer este virus van a complicarse, y de ese 15 o 20%, más del 70 o hasta el 80% van, debido a la gravedad, a presentarse o estar en las unidades de cuidados intensivos. Esto debido a que la mayor parte de sus complicaciones son hemorragias. Entonces imagínense una hemorragia en una mujer embarazada, de las cuales pues son las primeras causas de muerte materna. Es por eso que se hace la excepción en esta vacuna, como dato coloquial. Por lo pronto sería todo en el tema de vacunas en embarazadas. Espero haya sido de su agrado y quedo atento a cualquier duda.